Hola, buenas. Mi nombre es el profesor Juan Carlos Restrepo. Soy enfermero y doctor en el manejo del paciente con heridas. Yo les voy a hablar hoy de cómo vamos cambiando paradigmas en cicatrización. Para poder cambiar esos paradigmas, pues hay que tener en cuenta pues varias características. Esas características las tenemos siempre desde que empezamos a valorar una herida. Para poder hacer un buen manejo del proceso cicatrizal, pues tenemos que hacer un buen manejo de la parte de valoración de heridas. Es una parte que todos creemos que sabemos mucho, pero a la hora de pasar las notas a la historia clínica, de comentar al paciente, siempre encontramos fallas en esa valoración, lo que nos lleva a fallas en el proceso de cicatrización. Y aparte vamos a mirar como qué hay de nuevo en esa valoración del proceso de cicatrización, ¿sí? ¿Cómo vamos a cambiar ese proceso? Entonces, en pantalla están observando un paciente con una lesión, ¿sí? Ya usted mirará de acuerdo a su conocimiento si es una lesión por presión, si es un quemado, un pie diabético, no sé lo que usted crea, ¿sí? En este caso es un paciente con una lesión por presión inestadiable, mire las características del lecho, ¿cierto? Otros dirán que es categoría 4 o 3, lo invito a que revise, ahí está haciendo diagnóstico diferencial y está empezando el proceso de cicatrización. Seguramente si hay 300 personas conectadas, las 300 tendrán diferentes maneras de valorar este tipo de lesiones, ¿cierto? Dependiendo de su experiencia clínica, de sus conocimientos. Lo mismo que si le muestro este otro paciente, ¿cierto? Es una lesión por presión también que está en una de las categorías establecidas. Usted debe establecer, pues, cuál es dependiendo lo que usted ve en pantalla, y seguramente también usted establecerá algunas características de valoración en las cuales usted se establecerá o pondrá un límite de tiempo de cicatrización. Usted puede decir, esta herida la voy a cicatrizar en 2, 3 meses, dependiendo de las características del paciente y las de la propia lesión, ¿cierto? Entonces esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Y de aquí parte esa valoración del proceso de cicatrización, de ese paradigma en cicatrización, ¿sí? De la buena valoración. Lo que sí es claro es que todos necesitamos pues que el paciente tenga, para poder llegar a esa cicatrización que queremos, ¿sí? Que todo parta de una buena observación, sacar datos generales del paciente, un diagnóstico presuncial, que hay veces ese diagnóstico no lo tenemos tan claro, le preguntamos a un compañero, al otro, mandamos la foto por WhatsApp a cualquiera de nuestros amigos, ¿cierto? Que saben de heridas y empezamos a mirar cuál sería el posible tratamiento, ¿sí? Y en ese tratamiento, pues nos podemos equivocar. Equivocarse en el tratamiento de un paciente con una herida significa casi un evento adverso porque perdemos tiempo en cicatrización y también perdemos calidad de vida en el paciente y se considera como un evento adverso para que lo tengan en cuenta. Lo mismo, pues en algunos de los casos establecemos o hacemos estudios complementarios, volvemos otra vez, si el tratamiento no nos da resultado, volvemos y tomamos estudios complementarios, ya establecemos otro tiempo y a lo último, pues la idea es llegar a la meta de la cicatrización. En este tiempo, dependiendo si es una herida aguda o una herida crónica, pues tienen diferentes tiempos de cicatrización, ¿sí? Lo más importante es que usted necesita una valoración previa del paciente para establecer un plan de cuidados, un plan de tratamiento en ese paciente. Entonces, para esa cicatrización, que es lo que usted conoce como valoración del lecho, valoración de la herida, hay varias estrategias, ¿sí? La que conocemos hemos conocido toda la vida, que es el TIME, en el cual pues ustedes saben que es un acrónimo y cada acrónimo, cada palabra, letra de ese acrónimo, pues significa una característica que uno normalmente valora en la herida, ¿cierto? Valora no solamente en el lecho, en la perilesión, ¿sí? La un poquito más nueva es el Times, donde usted, aparte de que ya tenemos el time normal, agregamos la S adicional para hablar de superficie perilesional, que aunque siempre la hemos tenido en cuenta en la cicatrización, digamos que no estaba de forma oficial directamente en esa valoración, y aquí aparece de forma oficial y cada una de las características que estamos valorando pues tiene unas características o unas categorías de cicatrización que te ayudan pues a tener claro si la herida está cicatrizando o no, ¿cierto? Esa valoración te da una idea de qué tan avanzado va el proceso de cicatrización o si por el contrario tenés que tomar o colocar un tratamiento diferente, un cuidado diferente. Y eso es lo importante de esa valoración. Una buena cicatrización tiene que tener primero una buena valoración. Vuelvo y les coloco esta herida que les coloqué al principio. Este paciente seguramente usted lo pensó, ya tiene en cuenta
¿cierto? Algunas cosas de las que he dicho. Ya usted acá se preguntará no solamente cosas de la herida, caracteres de la herida, sino del paciente. Si es diabético, si tiene problemas de coagulación, si el paciente tiene un EPOC, tiene una falla cardíaca, porque usted sabe que esas características le van a alterar todo el proceso cicatrizal. ¿Sí? Si tiene un EPOC, ya sabe que la formación de colágeno y fibroblastos va a ser mucho más tardía. Si tiene una falla cardíaca, ya sabe que el exudado va a ser mucho más líquido. ¿Sí? Entonces son características que uno tiene que tener en cuenta en el momento de que está valorando el paciente, vuelvo y le digo, para poder establecer un buen plan de cicatrización, ¿cierto? Que va a depender mucho de las características del paciente. Y por último, tenemos pues como la más reciente, que es el DOMINE, que también es un acrónimo, es más o menos de hace unos 2 años para acá, donde cada letra también significa una característica. Vamos a ir avanzando en cada una de ellas para llegar ya a la última parte, que es la parte de terapias avanzadas, donde me voy a detener un poco más. Entonces, esa valoración o ese proceso de cicatrización lo iniciamos en el momento que hacemos desbridamiento, que preparamos el lecho de la herida. Y usted aquí tiene pues 3 lesiones diferentes en las cuales seguramente usted tomará alternativas de desbridamiento diferentes dependiendo del paciente y las características del paciente. Y usted sabe que hay muchos tipos de desbridamiento. Está el desbridamiento enzimático, autolítico, cortante, el ultrasónico, el larvar, el quirúrgico, el osmótico. Hay otros que no aparecen acá, pero los que más utilizamos nosotros casi siempre es el enzimático, el autolítico, el cortante y el quirúrgico. Son como los 4 de combate. El lado quirúrgico, pues yo creo que es uno de los que más se utiliza. Y el cortante, que es a pie de campo. El autolítico, saben que siempre está haciendo la herida. Y bueno, así pues usted, dependiendo de las características del paciente, va definiendo qué desbridamiento del paciente va a utilizar para preparar ese lecho para que salga, para que se forme nuevo tejido, nuevas fibras de colágeno, se forme matriz celular y se pueda formar entonces una nueva piel, que es a lo último lo que buscamos. Listo. Se ve muy sencillo llegar a ese punto, pero de todas maneras hay diversas características que se deben tener en cuenta. Bueno, aquí no me está ayudando la tecnología, pero si ven acá el desbridamiento cortante, este es tomado de la página de Andrés Rodal de ultras.net, que nos prestó el videito. Van entonces viendo las características del desbridamiento cortante, ¿cierto? El desbridamiento cortante, entonces, mire cómo es el tejido necrótico, que está pegado muchas veces desde el propio centro de la herida y que tiene varias características pues para que siga adelante ese proceso cicatrizal. Les quedo debiendo los otros videos, no sé en este momento por qué no salen. El hecho es que hay varios momentos y varias herramientas de cicatrización. La segunda letra que nos ocupa en el Dominate es la descarga o presión. Esa descarga o presión, entonces, tenemos que ese paciente, para que siga ese proceso de cicatrización, es importante controlar los riesgos asociados. Para esos riesgos, entonces, utilizamos las escalas de valoración de riesgo, en este caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen el riesgo de presentar úlceras por presión. Entonces, hay que tener en cuenta que cada paciente tiene su escala de cicatrización, cada grupo poblacional. Si es un paciente neonato, si es un paciente adulto, usted puede utilizar entonces la NS-RAS, la escala la Braden-Q, la Norton, y la que más se ha utilizado, se está utilizando últimamente, pues la escala de Mina, ¿sí? Que es como la que ha mostrado más sensibilidad al cambio. La escala de Braden, que es la que utilizamos pues casi todos en adultos, está validada en algunas características, sí, pero si usted se va a la escala de Mina, es mucho más sensible al cambio y seguramente te va a permitir de forma mucho más rápida esos cambios, esos factores que causan daño en el paciente y que hacen que esa lesión pues se asevere muchísimo más. Lo otro que vamos a manejar es el exudado. El exudado, entonces, hay que tener en cuenta que el exudado por lo general nos habla, en la mayoría de los casos en la herida, de malignidad. Entonces tenemos que nos puede indicar una granulación anómala, perdón, o un cerramiento retardado, o esos exudados mal gestionados, lleva entonces a que sea necesario que usted haga un muestreo cutáneo. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta que en el paciente hay varias características, como les mencioné al principio, que llevan a que ese exudado cambie, como es la enfermedad de base, como es el tratamiento que se le está dando al paciente, como es el estado actual del lecho de la herida. Y eso hace entonces pues que ese aumento de metaloproteinasas que se dan en la lesión pues nos lleve a cambios muy significativos en todo el proceso de cicatrización y nos puede llevar hasta una maceración que enlentecería ese proceso, ¿cierto? Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta.
También tener en cuenta con ese exudado que muchas de las características, como ven acá en pantalla, que recibe de las características del paciente, el tratamiento del paciente también cambia ese exudado. Por ejemplo, los pacientes polimedicados tienen una cicatrización más dificultosa que otros pacientes, ¿sí? Pacientes que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Un desgaste emocional severo también lleva a cambios en ese proceso cicatrizal. El paciente que está deprimido, el paciente que tiene una pérdida emocional importante, que está en estado postraumático, la bibliografía habla que el proceso de cicatrización pues, se puede demorar hasta un 30 o un 40% más que en un paciente normal. El paciente que acaba de pasar por una separación amorosa muy fuerte, el paciente que acaba de tener muerte de un familiar, todo eso lleva a que la parte cicatrizal tenga una repercusión importante, pero siempre una repercusión a que se va a demorar muchísimo más. Y muchas veces, pues esto no lo tenemos en cuenta. Esto hace que la mayoría de equipos multidisciplinarios de herida pues ya tengan dentro de su proceso a un psicólogo, ¿cierto? Un trabajador social y muchos otros que hacen parte de este proceso. Y aquí pues usted ya encuentra diferentes maneras de cómo tratar ese exudado por poliuretano, hidrocoloides, alginato, ¿cierto? Dependiendo la cantidad de exudado que tenga ese paciente. Asimismo, pues se trata la infección, que es la otra letra nos toca del Dominate, que ya usted tiene en cuenta si es una herida contaminada, si es una colonización crítica, si es una herida infectada, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante que yo siempre les menciono en esa conferencia, es que los signos de infección de herida quirúrgica, que normalmente hablamos en herida quirúrgica, que es calor, rubor y edema, pues cambian un poquito en la herida crónica. En la herida crónica hablamos que más o menos hay 14 signos de infección y que si la herida cumple de más o menos unos 4, ya hablamos de que la herida está infectada. Entonces hay rubor en la perilesión, edema en la perilesión, presencia de biofilm, herida estancada, en fin. Los invito a que lo repasen y amplíen un poquito más esa base de infección. El hecho es que también la tenemos que valorar porque también nos rompe ese proceso de cicatrización. Entonces acá ven entonces diferentes tipos de heridas infectadas y ya seguramente acá también usted tiene una idea de cómo sacar a ese paciente adelante o de brida o coloca antibiótico, otros colocarán antiséptico, que es otra cosa que se puede batir mucho más adelante, ¿cierto? Y en fin, todos, sí, dependiendo del número de personas que vayan acá, pues todos harán un tratamiento diferente a estas características y a todas las que he mostrado en este momento seguramente. Muchos llevarán al lavado quirúrgico, que es mucho más rápido, harán desbridamiento cortante, o otros simplemente por no tener las características, lavarán la área de un barrido mecánico. En fin, muchas cosas que hacer con estos pacientes, ¿sí? Lo mismo, entonces esa infección ya saben que es el resultado de muchas interacciones dinámicas que ocurren dentro del huésped, ¿cierto? Cuando todos los microorganismos superan las defensas del huésped. Es importante tener en cuenta que ese paciente, entonces, si es una herida quirúrgica, va a tener calor, rubor y edema, y si, vuelvo y les digo, si es una herida crónica, pues va a tener unas características diferentes en la atención como tal de esa infección. ¿Listo? Y ya pues los signos locales de infección que les había mencionado. Podemos utilizar también el acrónimo de valoración de esa infección, que es el STONES, que es tamaño de la herida, temperatura, hueso expuesto, tejido roto, exudado, eritema, edema y olor. O el NER, que es tejido nuevo, si hay presencia de exudado, tejido friable, tejido para debridar y dolor. ¿Cierto? Entonces, y ya pues ustedes saben que hay diferentes pues características de infecciones en heridas agudas y crónicas que también nos lleva a que ese proceso de cicatrización se enlentezca. Y aquí entramos con heridas infectadas en lo que llama el círculo de Cullen, que es el círculo vicioso de la cicatrización y que de acá es de donde tenemos que sacar este paciente de ese círculo por medio de pues, lo que le vayamos a hacer a ese paciente por apoyos de plata, antimicrobiano, lo que sea que lleve a que esa herida pues salga del círculo como tal. O podemos utilizar acá también la clasificación de SIRS para saber si el paciente es posible que por esa lesión nos haga un choque séptico o una sepsis, ¿cierto? Una sepsis o una sepsis grave y hay varias características que usted puede utilizar para valorarlo o el síndrome de Pitt para mirar qué tanta mortalidad tenemos en pacientes con bacteremia y que tengan pues que sea originado por la herida que tenemos. O el Skolrinek cuando el paciente ya tiene fascitis necrotizante en algunos casos, ¿cierto? Que también te da algunas características que hay que tener en cuenta con este paciente y que lo puedes categorizar.
Y acá pues están todos los otros factores que lleva el dominio, la nutrición, la insuficiencia arterial, las técnicas avanzadas y el edema. Yo me voy a ir directamente por el tiempo a las técnicas avanzadas. Esas técnicas avanzadas es donde empezamos a romper todo ese esquema de cicatrización. Ya saben que para cicatrizar, para llevar a que esa herida cicatrice, pues aparte del tratamiento que tenemos con apósitos avanzados, tenemos, digamos, unas nuevas técnicas avanzadas y algunas técnicas de pronto, por decirlo así, más tradicionales. Y ahí tenemos entonces para el desbridamiento, tenemos la Lucilia suricata, el desbridamiento larval, el desbridamiento biológico, que es dentro de malla, es de uso libre y que muchas veces ese paciente, lo vamos a hacer un poquito más adelante, de pronto no le gusta utilizarlo porque siente pues la larva directamente allí, que el movimiento, ¿cierto? Entonces, y tiene algunas características que ya vamos a tocar. La presión hiperbárica, que también se presenta, no digamos que es nueva, pero sí está siendo muy utilizada últimamente en los pacientes, sobre todo de úlceras de miembros inferiores, ¿cierto? Entonces, esta también nos va a ayudar a que ese paciente que está en esa fase de inflamación tardía, pues salga más rápido de ella. Y aquí tenemos que se da oxígeno al 100% con presión de 2 o 3 atmósferas, y ya hay estudios que documentan pues mucho esta parte. Aquí tenemos pues algunos pacientes en cámara hiperbárica o en cámara hiperbárica única o cámara hiperbárica múltiple. Tenemos también la terapia de presión negativa, yo creo que muy conocida por todos, en esa va a hacer mucho hincapié, y tenemos los moduladores de proteasas, ingeniería genética de tejido, donde tenemos los factores de crecimiento y el plasma rico en plaquetas. En esta parte puedo decirles que la Cochrane establece que no hay evidencia en el uso de estas categorías, de estos dos procesos. Se utilizan mucho, hay estudios que sí los fundamentan, pero en general la Cochrane en varios estudios establece que no tiene la evidencia suficiente para ser recomendado, y aquí entonces empezaría pues totalmente una discusión acerca de estas características. El uso de miel, que se utiliza sobre todo porque no tenemos alergia ni efectos secundarios, sirve como potente antioxidante, inflamatorio, hay una reducción de la tasa de cicatrización, ¿sí? Y vemos que la efectividad es cuestionada, se puede utilizar como, se puede parecer un caldo de cultivo, hay humedad excesiva y poca diferencia entre los antimicrobianos cuando se utiliza en asocio con otros. Entonces también pues se cuestiona, aunque rompe ese método de cicatrización, lo utilizamos mucho, hay estudios que lo cuestionan. Lo mismo el desbridamiento larval que les mencionaba ahorita, es de los más rápidos, disminuye el tiempo de uso de enfermería, disminuye el mal olor, hay un rápido desbridamiento, reduce rápidamente el tejido necrótico, ¿sí? Se ha visto que cuando se utiliza con escalas de cicatrización, rápidamente bajan el puntaje de lesión de esa herida. Y por último, pues en contra de su uso está el aumento del nivel de dolor, ¿sí? Porque el paciente siente mucho más dolor y obviamente en algunos estudios se ha mostrado que ahí puede alterar la adherencia de los fibroblastos y posiblemente la matriz extracelular. ¿Listo? Y el tratamiento con plantas, pues esto yo creo que toda la vida lo hemos oído, que hay libros de hace más de 3.000 años antes de Cristo donde ya se utilizaban algunas plantas. Hay algunos estudios, por ejemplo, que muestran los estudios sirios y sumerios, donde se utiliza la celulosa bacteriana o la nata de coco, que da mucha resistencia a la herida, formación de colágeno. Y usted va a encontrar dentro de la granadilla, la leche de mangaba, que son plantas brasileras, el lentisco, el drenaje de patatas también, para que forme nuevo tejido. Lo mismo que las hojas de la aspilia africana, que también disminución de sagrado, coagulación, ayuda a la coagulación de heridas muy sangrantes, ¿sí? Y la guanábana, la cáscara de la guanábana, que se presenta también como un importante cicatrizante, ¿cierto? Entonces estas son algunas técnicas no convencionales que están dando resultados en algunos lugares y que también se tiene en cuenta para cicatrización, y por eso rompen ese mito o ese paradigma de la cicatrización, van más allá de lo que tenemos que utilizamos siempre en clínica. Y aquí vemos, por ejemplo, la hierba de Astragalus radix, o sea, la raíz de astrágalo y el marañón, que ayuda también para la infección y la cicatrización. Y hay algunos apósitos que ya se están produciendo con el uso de estas plantas, lo mismo que el gel de quitosano, producida con el suexelecto del camarón blanco, que ayuda también a la reconstrucción de heridas. Se ha utilizado en pacientes con heridas de 1 o 2 centímetros,
¿sí? Y esta parte pues también es importante tenerla en cuenta. Lo mismo algunos apósitos de vitaminas, lisolubles y solubles que te van a ayudar a modular el proceso cicatrizal. Y por último, pues tenemos los apósitos de veneno de abejas, que ya se están utilizando también. Ese veneno se está utilizando en pacientes que tienen heridas crónicas severas, donde ya hacemos una disminución del edema, la resistencia a la tracción de la piel me va a aumentar, me va a disminuir el pH, lo que va a hacer que me formen nuevos fibroblastos y un potente antiinflamatorio. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a que hagamos un proceso de cicatrización, digamos, diferente. Son terapias, como les decía, no convencionales, pero que se están empezando a utilizar en diferentes partes del mundo como herramientas importantes en ese proceso cicatrizal, ¿sí? Y ya, pues ese proceso también se lleva un poco más avanzado con la utilización de algunas herramientas tecnológicas, como esta que ven en pantalla, que es el Pixar, donde usted por medio de una tableta, pues tiene ciertas características de la herida, le pide ciertas características de la herida, el largo por el ancho, el tamaño, algunas características del paciente y te permiten establecer características mucho más certeras y claras del paciente. Hay también algunos programas del celular que usted también puede tener para hacer esa valoración y que esa cicatrización sea mucho más rápida, sea no tan convencional, sino que tengamos algunas ayudas tecnológicas. Lo mismo las escalas para valoración de la cicatrización, que tenemos el PUSH, tenemos la WAT, ¿sí? Tenemos la V de score, donde usted por ciertas características de la herida, pues va valorando esa cicatrización, lo mismo que la escala de Vancouver, ¿sí? Y acá tenemos ya lo que es las demás escalas, en este caso tienen aquí la RESVECH, que es una escala pues que utiliza también para valorar cicatrización en casi todos estos pacientes. Con todo esto entonces, ahí está la escala china para también valoración de proceso de cicatrización y con esto pues solamente mostrarles que hay diferentes maneras de que usted pueda valorar la cicatrización de ese paciente no tan convencional, ¿sí? Y también convencional. Lo que es importante es que hay nuevas herramientas que hemos de tener en cuenta para la cicatrización de este paciente. Muchísimas gracias.